En este momento a Jaime Ales, a quien voy a hacer una pequeña presentación antes de darle la palabra. También recordar que este conversatorio es para escucharnos, para poder expresar nuestras opiniones libremente, con mucha cercanía, que estas palabras también sean unas palabras de abrazo, ¿no? A todo lo que estamos viviendo, pero también para resolver dudas de las personas que tal vez no conocen mucho la causa palestina, de personas que tal vez tienen interrogantes y que el día de hoy tenemos a expertos y a representantes de la embajada que también nos pueden dar muchas respuestas y situar por qué es tan importante hacer una actividad como la que estamos haciendo nosotros ahora desde nuestro lugar y ámbito, ¿no?, que es la cultura. Jaime Ales es narrador, ensayista y poeta, abogado de derechos humanos durante la dictadura en Chile, terapeuta de vida pasada, tarotista, consultor de programas de radio y televisión, conferencista y profesor. Fue dirigente de los escritores chilenos. Ha publicado más de 60 obras, la mayoría individuales y algunas colectivas. Considerando temas literarios, políticos, académicos y holísticos. Su poesía es apasionada y realista. Sus textos políticos son audaces y propositivos. Sus relatos combinan ficción y testimonio. Como un mago, saca las palabras que se plasman en novelas, cuentos, poemas, ensayos y artículos para revistas de Chile y del extranjero. Para nosotros es un honor tener a Jaime Ales el día de hoy, así que pido un aplauso antes de darle la palabra. Muchas gracias por la presentación. Saludo a las autoridades, de la municipalidad, pero sobre todo saludo a todos los que están presentes, que no alcanzo a ver hacia atrás, pero que han venido a participar de este acto maravilloso del arte, del símbolo y sobre todo de la solidaridad, del apoyo a una causa que afecta a la humanidad entera. Porque lo que se está haciendo allí, lo que está sucediendo allí, es algo terrible, doloroso, que no existen las palabras suficientes para expresar todo el dolor que eso nos produce. Porque si hay algo injusto, en el sentido más profundo de la palabra, es lo que hoy día se vive en el territorio palestino. Porque todo es injusto. La embajadora recién nos mostraba las fotografías de un país funcionando. Un país que funcionaba precariamente, porque estaba también invadido por fuerzas extranjeras, fuerzas colonialistas que intentaron siempre aplastar a los pueblos, ingleses y franceses fundamentalmente. Países que querían dominar por la fuerza, pero el país funcionaba. Los palestinos vivían ahí en su tierra, y Palestina era un país reconocido, tanto así que cuando los palestinos comienzan a presionar por su libertad, porque recordemos que los ingleses y los franceses entran a propósito de decir que iban a ayudar a los palestinos a liberarse de los turcos, y después terminaron quedándose como, no sé, llamar a los bomberos y que se quedan dentro de la casa, ¿no es verdad? Entonces ellos llegaron, se instalaron, dominaron, y los árabes comenzaron a presionar por su libertad. En ese momento aparece un hecho tremendo, que al comenzar la década de los 30, que se conoce la información de que Inglaterra ha pactado con el movimiento sionista internacional la creación no solo de un hogar judío en Palestina, sino que la creación de un Estado judío en el territorio de Palestina. Inglaterra, que se sentía dueña del mundo,
le ofreció Uganda, le ofreció la Patagonia Argentina, le ofreció la Patagonia, le ofreció otros territorios, sintiéndose dueños del mundo, que ellos creían que podían hacer cualquier cosa. Y el movimiento sionista internacional no aceptó, dijo que quería Palestina. Y entonces, terminada la guerra, del 39 al 45, donde los alemanes persiguieron a otros alemanes, polacos, húngaros, rusos, checos, de religión judía. En esa persecución, con ese sacrificio horrible, con esa muerte espantosa en los campos de concentración, quedaron como grandes víctimas, y entonces muchos países aceptaron la idea de darles un Estado. Es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza, que llegar invocando una religión, quitarle la mitad de un país a sus habitantes para dársela a extranjeros provenientes de Europa. Cuando ellos dicen volver a la tierra prometida, bueno, el 80% de los que llegaron no tenían a nadie que volver, porque no eran ni siquiera semitas, eran simplemente europeos convertidos a la religión judía. O sea, volvían a donde nunca habían estado. Pero volvieron, llegaron, se instalaron, les dieron un Estado. El mundo árabe, por supuesto, se opuso, lo rechazó, y lo rechazaron muchos países del mundo. La votación fue una ignominia, porque incluso hubo soborno a muchos embajadores que después no pudieron regresar a sus países, porque ellos votaron contra la decisión de su gobierno. Hay un libro escrito por intelectuales relacionados con los judíos, que se llama Jerusalén, donde esta historia se cuenta en detalle, porque ahí está relatada toda la maniobra que se hizo para provocar la partición de un país que existía, la partición de Palestina. Naciones Unidas dice, vamos a partir el territorio palestino en dos partes, el 60% para crear un Estado de Israel y el 40% para que sigan allí viviendo los palestinos. Esto en el año 47. Y entonces el acuerdo era que las fuerzas inglesas iban a permanecer hasta finales del año 48. Y que ahí cada estado iba a llevar su propia vida. Pues bien, al iniciarse octubre del año 48, los ingleses, en connivencia con el movimiento sionista y las autoridades de movimientos como el Likud, como la Haganá y otros movimientos judíos que habían desarrollado una campaña terrorista durante más de 20 años, de acuerdo con ellos, y recordemos entre esas cosas la matanza de Deir Yassin, donde mueren muchísimos palestinos, bueno, ellos se ponen de acuerdo y sin avisarle a los árabes se retiran al comenzar el mes de octubre. Y entonces creo que el 4 o el 5 de octubre en la noche se produce el ataque de las fuerzas del nuevo reciente Estado de Israel sobre los territorios árabes y le arrebatan una buena parte de los territorios de ese momento y los hacen salir violentamente. Un breve testimonio. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo, caserío en realidad, allí, al norte de San Juan de Acre, al norte del puerto. Es casi en la frontera con el Líbano. Los expulsaron a todos los habitantes porque le dijeron que a cierta hora del día iban a demoler las casas, con gente dentro o sin gente. Toda la familia de mi abuelo debió salir de allí y caminando llegar al Líbano. Caminando. Viejos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, todos. Y luego fue todo demolido, salvo la iglesia católica del pueblo, que la dejaron para poner allá a los prisioneros.
a los que no querían irse. Todo lo demás fue demolido. Y nunca hasta ahora se ha vuelto a construir nada en ese territorio. Porque son expertos en destruir. Y luego esto siguió. Porque el Estado de Israel, que no tiene nada que ver con la religión, piensen ustedes que hay un alto porcentaje de intelectuales israelíes, que algunos judíos de religión y otros completamente agnósticos, que se oponen a la política del Estado de Israel. Todos los días a mí me llegan informaciones, hoy me llegó una más, de intelectuales, un abogado en este caso, que escribe artículos contra lo que está pasando, contra lo que está haciendo el Estado de Israel en Gaza. Pues bien, además de eso, muchos de los más tradicionalistas religiosos judíos se oponen a no solo lo que hace el Estado de Israel, se oponen a la existencia del Estado de Israel, porque dicen que el Estado de Israel solo podría ser fundado por el Mesías, cuando regrese el Mesías. Y el Mesías no ha regresado, en consecuencia no debiera haber Estado de Israel. Pero esa rebelión intelectual, religiosa, no logra aplacar los ánimos políticos del movimiento sionista internacional. ¿Qué es lo que propone? Una cosa muy simple. Lo tiene dibujado en el frontis del Parlamento. En el frontis del Parlamento hay un mapa que dice el Gran Israel. Y el Gran Israel incluye toda Palestina, todo Sinaí, toda Jordania, toda Siria y todo el Líbano. Esa es la pretensión. Entonces, esto que está pasando ahora es solamente terminar. Ahora, yo digo, este es un conflicto inventado. No es un conflicto milenario. Árabes, musulmanes, cristianos, fueron la protección de los judíos cuando eran perseguidos por los cristianos en Europa. Los cristianos en Europa perseguían a los judíos. Incluso había una semana que iba desde el domingo del Ramos hasta el domingo de Resurrección, donde había permiso para robarle a los judíos todo lo que tuvieran y poder matar a los judíos y no había castigo. Estoy hablando de la Edad Media. O sea, quiero decir, el imperio musulmán, los países árabes, las comunidades árabes, fueron la acogida y la protección. Piensen ustedes que uno de los más grandes filósofos árabes, Maimónides, era de religión judía. Era de religión judía, pero era árabe. Era un árabe que estaba allí, en Andalucía, en Córdoba. Hay una plaza en su homenaje. Entonces había un espacio para ellos en el mundo árabe, porque los árabes hospitalarios decían que allí podían caber todos. Y Palestina, como es hoy día en Chile, donde caben todas las religiones. Mañana celebramos el Día de la Iglesia Evangélica. Hoy día hay católicos celebrando el nombramiento del nuevo arzobispo de Santiago. Hay musulmanes, hay mezquitas en Chile. Así como países como este, que puede caber todas las religiones, también podían caber allí. Y todas las procedencias étnicas, como hay aquí y como hay en tantos otros países del mundo. Pero ellos no. Ellos quieren un Estado solo para ellos, los que ellos definen que son, que tienen derecho a ser israelíes. Y eso es lo que ellos han hecho. Esto no es un conflicto histórico, no es un conflicto antiguo, no es algo como dicen algunos milenarios. Nunca ha habido conflicto entre los árabes y los judíos hasta ahora. Hasta ahora. Esto es lo primero. Y la mitad, un poco menos de la mitad, de gente, los intelectuales del Estado de Israel, están de acuerdo con la causa palestina y apoyan la causa palestina. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con un Estado invasor.
que quiere dominarlo todo. El año 56, a propósito de que Egipto nacionaliza el canal de Suez, los franceses y los ingleses, que querían apoderarse de todo, resuelven entonces hacer la guerra contra los países árabes y se alían con Israel y ocupan más territorio palestino, con una invasión francesa, inglesa e israelí. El año 67 la ofensiva fue brutal. Se toma en Jerusalén, se toma en el Golán, se toma en completo Sinaí. Una luz se abrió cuando en el año 73 Egipto recuperó el Sinaí. Lo que no sabíamos nosotros que luchábamos desde lejos, ni tampoco los palestinos que estaban en el combate, es que el presidente de Egipto se había recuperado Sinaí solo para negociar una paz unilateral de ellos para hacer comercio con Israel, traicionando al pueblo palestino. Anwar el-Sadat falleció de muerte natural, porque era natural que el pueblo se sublevara y los militares se sintieran traicionados y le dispararan en medio del desfile. Y ahí cayó Anwar el-Sadat. Porque no se puede justificar la violencia ni la guerra. Estoy de acuerdo. No se puede justificar. Pero hay una desesperación que la podemos entender. Yo voy a poner un solo ejemplo. Cuando los alemanes ocuparon el territorio de Francia, los franceses resistieron. ¿Y qué hacían? Discutían, ponían bombas, volaban trenes, volaron puentes, atacaron a los alemanes donde pudieron. ¿No era terrorismo? Defendían su territorio, querían recuperarlo. Claro, a los franceses lo apoyaron los norteamericanos, los ingleses y no sé qué más. Los rusos peleaban al otro lado. Entonces era justificable el terrorismo. El terrorismo de Estado, del Estado de Israel, también pareció ser justificable. Sabra y Shatila, dos pueblos destruidos con asesinatos de niños y ancianos. ¿Y quiere que la respuesta sea solamente la oración o el grito? No. Cuando se sublevaron los niños de la Intifada, fue por esta desesperación. Y todo esto que pasa de alguna manera, la violencia le sirve a los que les gusta la violencia. Por eso entonces la tarea es luchar por la paz. Y luchar por la paz significa presionar en Palestina, en el territorio ocupado de Palestina, en el Estado de Israel, que hoy día podemos reconocerlo, para generar la creación de dos estados, como dijo Naciones Unidas, pero también presionar a la comunidad internacional. Porque Israel acepta la resolución de Naciones Unidas que partió Palestina, pero no acepta ninguna de las otras 750 resoluciones que condenan la brutalidad israelí. Ninguna. Y eso es así. Entonces, frente a eso, desde todas partes, por actos como este, que alguien podría decir pequeño acto, son las gotas que hacen que el mar sea un océano. En todas partes. Porque no solamente somos los chilenos de origen palestino, uno y otro no. No solamente somos los bolivianos, o los peruanos, los americanos de origen árabe. Fíjense ustedes que nos han llegado videos de Nueva York y de Washington, donde la comunidad judía dice: hagan sus cosas, pero no a nombre nuestro. No en nuestro nombre. No maten más palestinos a su genocidio. No lo hagan más. Y menos en nombre nuestro.
Son judíos los que dicen eso. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, que gritan desde todas partes del mundo. Y en eso es lo que tenemos que seguir haciendo. A mí no me gusta la guerra. A mí no me gusta la violencia. Yo les digo, Dios quiere que todo esto termine. Y que todo esto termine en la experiencia primero de 2 estados. Y algún día a lo mejor una sola Palestina, donde quepan todos, de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todas las religiones, de todas las procedencias. Primero 2 estados, después una unidad, un solo gran estado. Pero los poderosos no quieren que haya un solo estado, no quieren que haya tampoco 2 estados. Quieren mantener esto porque es su negocio. Aceptemos parte de la realidad. Hay un Estado de Israel. Si lo que le pedimos simplemente hoy día es devuelvan los territorios que por la violencia ustedes se han apropiado en los últimos 75 años. Vuelvan a sus fronteras, regresen de donde son. Fíjense ustedes que Alemania, probablemente porque tienen sentido de culpa, le devolvieron a Polonia enormes extensiones de territorio que se habían anexado. Porque los militares, cuando atacan, anexan territorios. Pero ahora pidámosles devuelvan esos territorios. Y esa tiene que ser nuestro esfuerzo, nuestro apoyo, nuestra lucha. Yo básicamente soy poeta, sin perjuicio de lo que podamos conversar acá con ustedes, espero no haber excedido en el tiempo. Quiero leerles un par de poemas. Me duele la mano, el corazón se agita, los ojos lloran. Me duele el corazón, los ojos ven la muerte. Mi mano alza la piedra. Silencio nocturno, cantos en el día, tu trabajo silencioso, tu mano que labora, tu corazón que ama, tus ojos duermen. Y yo desde el desierto y el mar, recién llegado, desde las tierras del sur y la esperanza, canto contigo la tragedia de ansiedades negras, botas y metrallas, de mentes pardas y ánimos turbados. Llega la escena pervertida de niños muertos y sangrantes, casas destruidas, muros levantados. Lloras cuando tu hijo muere con la bandera en la frente, una bala perdida, dirán justificando. El niño cae, gritan las alondras, el dolor, la ira, los caños secos, la mirada turbia, el miedo. No lloraré por ti, abuela mía, no. No pediré perdón por solo estar aquí. No moverán mi bandera, ni dejaré la tierra. Recoge tus uvas, hermana mía, recibe naranjas y limones, da de beber a tus corderos. Levanta la mirada, ponte de pie, la frente alta, los ojos claros, la paz en una mano, en la otra una paloma. La decisión es clara, el dolor es breve, la justicia se asoma, la libertad ya llega. Una grieta iluminada desde el cielo, la espada en mi mano, tus ojos en mis ojos, tu corazón dolido. Alzamos la voz de la alborada, la vertiente generosa de la tierra. Manos, corazones y miradas, la presencia de esperanza y de nostalgia, el amor perdido en las colinas y la pasión sembrada en las praderas. La lágrima y la esperanza. La garganta raspa como el fondo del mar muerto. No hay palabras posibles. Papeles curvos, tinta escurrida en el dolor, manos secas y miradas grises. Han quemado las casas y alzado muros de rechazo. Se hacen dueños del agua y de la vida. Congoja en el pozo de Siquem, angustia en Caldea y Filistea. Los niños mueren a manos de guerreros que nada aprendieron de su historia y repiten su crimen de antaño y su propio dolor.
paso a paso, día y noche, lo mismo de hace siglos y de ayer. Brotan agua y sangre de los ojos del maestro Galileo. Su grito se alza en arameo: llorad por nuestros hijos mujeres, no por mí. Los niños serán amor de olivos y de piedras, ellos hablarán cuando mi voz se apague. Aquí, 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 donde fui crucificado, dice, las balas cruzan por rostro y esperanzas. Aquí donde se instala la muerte para unos, otros construyen lujos y palacios sobre la alfombra desgarrada, su sepulcro blanqueado, su mentira gobernante. Desde el fondo del mar y de la tierra, una promesa nueva, el cielo que se abre, una patria para todos, 1000 idiomas, 100 miradas, muchas religiones, mujeres y hombres con los pies en el presente y la vista fija en el futuro. Y para terminar, Palestina cada año. Oh Dios, cómo duele. Los ojos de los niños, angustias repetidas y un cañón que construye muros. La sangre de las madres muertas, los muchachos y las muchachas enturbiados, la sangre dominando el escenario. Duele, Dios, esta Palestina, duele tu tierra de sabios, la que evoca a los profetas. Duele desde el corazón hasta la mente, nos arranca girones de historia mal escrita. Alzamos la voz, una rama de olivo, una paloma. Miramos al cielo, tu cielo, mi Dios. Pedimos solo justicia y libertad, solo respeto y agua, no más dolor, mi Dios. Las olivas ya no expelen su aroma, todo huele a dolor. A disposición. Muchas gracias por esos aplausos tan bellas y fuertes a la vez palabras. Antes de pasar el micrófono, porque tenemos tiempo para hacer unas preguntas desde el público a Jaime, te quería aprovechar, Jaime, ya que somos un centro cultural que trabaja con la cultura, trabaja con la memoria, trabaja con los derechos humanos desde el arte, ¿no? Desde nuestro lugar, desde las organizaciones sociales, en contacto con la gente. Voy a tomar una anécdota que tú dijiste. Mi familia, en un caserío, le avisaron que tenía que abandonar el lugar si no lo mataban. Quería mencionar que esto hace décadas atrás pasa hasta el día de hoy. Te avisan 5 minutos antes y te dicen simbólicamente: ándate o te mato. ¿Cómo una organización, tal vez como nosotros, como personas que trabajamos desde la cultura, que sabemos que los derechos humanos también se han fundado desde la desventaja, que no podemos ver los derechos humanos desde un lugar neutral, sin datos históricos y evidentes de desventaja de ciertos grupos sobre otros? ¿Cómo crees tú que en este 2023, donde el conflicto está tan contingente, podemos enfrentar a aquellas personas que muy válidamente, pero que también nos hace cuestionarnos, podemos enfrentar a aquellas personas que equiparan ambas situaciones frente al tema de derechos humanos, a veces sin considerar una trayectoria, todo el contexto que tú nos acabas de informar, de introducir? ¿Cómo le explicamos que toda vida importa, pero que hay una historia que se debe saber tal vez para comprender las violaciones de los derechos humanos a lo largo de la historia de ciertos grupos frente a otros? ¿Me explico, no? Sí, te explica. Yo
Se lo podría poner como un ejemplo. Que no es mío, se le ocurrió a mi hermano, lo escuché ayer. Recordaba un hecho, no me acuerdo cuál, cuando Hamas hizo un ataque a unos asentamientos de comunidades israelíes, prohibidas, ilegales, etc. Y atacó y dejó 83 muertos. La respuesta fue 2.000 palestinos muertos. Vamos a decir, entre el Estado que tiene más armamento en todo el Oriente Medio y yo diría en todo el Mediterráneo. El Estado que tiene más apoyo de todos los países de Occidente. El Estado que, se ha ido apoderando de todas las tierras y que tiene capacidad nuclear, que tiene, todo lo que nosotros sabemos, que construye muros para separar. Al llegar a Belén, yo vi el muro, 7 metros, ahí está dibujado, ahí están los cuadros, 7 metros de alto, un muro gris, 8 metros de alto. Yo lo vi, había un lugar en que cortaba las casas. O sea, una parte de la casa quedaba en un lado y otra parte quedaba en el otro lado del muro. Mirar todo eso y decir, son dos fuerzas iguales. No tiene ningún asidero. No tiene ningún asidero. Es decir, estamos frente a dos fuerzas equivalentes. Porque los muertos, la mayor parte de la gente en Cisjordania y en Gaza, lo que va quedando de Palestina todavía con algo de libertad, algo de autogobierno. Los que mueren son civiles, no son los guerrilleros de Hamas, mueren también, pero no son los combatientes, es el pueblo, son niños, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, son ellos los que están muriendo. Y eso no tiene comparación. Entonces, no hay. Y aquí hay que ponerse de acuerdo en una cosa. Si tú crees que es lo mismo el ataque de Hamas que el otro ataque, ¿por qué no paramos los dos ataques? Y reponemos la legalidad. Y la legalidad dice que son dos estados. Y dice que hay fronteras. Y después de establecer la frontera, dejemos de usar armas. Porque cuando las fronteras son claras, no necesitamos. El ejército chileno está retirando las minas antipersonales puestas en la zona norte, porque ya se dan cuenta que no podemos seguir en este siglo pensando en más guerras y más guerras. Y tal vez yo soy iluso, pero tengo sueños como para Palestina, como el que podría haber tenido para América Latina, compartiendo con Simón Bolívar el sueño de una sola América, o con el mariscal Andrés de Santa Cruz, de origen aymara, que propuso la unión en un solo país de Chile, Perú y Bolivia en el año 36. Qué gran país hubiera sido todo eso. Son sueños. Que no haya armas, que no haya violencia, que no necesitemos tanta fuerza armada. A la Embajada Palestina, agradecer a todas las personas que han venido. Vamos a cerrar formalmente el conversatorio, pero nosotros vamos a continuar aquí como vecinas y vecinos compartiendo un tecito, un cafecito, así que no se vayan, porque todavía nos queda mucho por reflexionar de manera más íntima, pero formalmente damos cierre a esta exposición. Abrazarte Palestina, y te quiero agradecer.
Muchas gracias a ti, embajadora. A la alcaldesa, muchas gracias por estar acá. Un fuerte abrazo.